Soy Modesto López, nací en España, me crié en la Argentina y hace 36 años que radico en México. Tengo 70 años y en México creamos y dirigimos una compañía que se llama Ediciones Pentagrama, que se dedicó a lo largo de 35 años que hemos cumplido a grabar, editar y distribuir la música y la poesía de América Latina. Hasta el momento tenemos unos 700 títulos editados de música en CD, varios documentales que he realizado y distribuyo también otros documentales que realizaron compañeros afines. Bueno, como sabrán todos, la situación de México que estamos atravesando es una situación muy difícil desde hace ya por lo menos 3 sexenios o 4, donde la violencia se ha ido acrecentando día a día. Hoy en día podríamos decir que México es un gran cementerio. Así de terrible es la cosa. Los muertos y los desaparecidos se cuentan de a miles, más de 150.000 muertos, más de 40.000 desaparecidos. Hay países en guerra que no llevan estas cifras. Realmente lo que se vive es de terror y bueno, se ha creado un estado de miedo, un gobierno que no opera para parar esto ni se le vislumbra que pueda tomar acciones para terminar con este gran crimen que ocurre en México. Entre las cosas que ha ocurrido, ocurre también lo que ahora está actualmente en vigencia, que todo el mundo conoce, que es lo de Ayotzinapa. Ayotzinapa cobra más relevancia porque hubo casos gravísimos en todo el país, fosas de 500, 600 muertos. En el caso de Ayotzinapa es terrible porque, bueno, golpea una de las escuelas rurales. La escuela rural de México es fundamental para la educación del campesino, las zonas donde estudian indígenas y gente humilde, pero también con una larga trayectoria de lucha. Las escuelas rurales son una fuente de conciencia de los jóvenes campesinos. Es por eso que duele mucho esta matanza de los 43 y de los 5 asesinados, porque en total son 48. Y mi hija escribió un texto que se llama Miedo. Miedo porque esto ha ocasionado un terror, como decía anteriormente, de inmovilizar a la gente para que salga a la calle, para que se exprese. A pesar de eso, mucha gente consciente sale y lucha y trata de que estos desaparecidos aparezcan con vida, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Así es la consigna que se dice y que se grita en las calles de México y se pinta en las paredes. Mi hija entonces escribió este poema, un texto, y dice: miedo. Me preguntas si tengo miedo. Tengo mucho miedo. Miedo al silencio, a las marchas sin pies y manos. Tengo miedo de las calles vacías de nosotros, de que no haya gritos ni palabras escritas en los muros, luchando por justicia. ¿Miedo? El miedo se parece tanto a esta tierra partida en que nos golpean y en que algunos dicen, vociferan, se lo buscaron. Se merecen toda sangre derramada, sin notar que es su propia sangre, la que gota a gota se derrama. Tengo miedo de tu ausencia, de que la normalidad sea esta grosería cotidiana, de mirar a otro lado. ¿Qué es el miedo? El miedo es esta tarde de brutalidad uniformada en que tú eliges calladamente dejar que todo pase. Tengo miedo de que se repita, tengo miedo de que a ti no te dé miedo elegir quedarte en la penumbra y con tu miedo y dejar que todo siga oscureciendo. El miedo es tu silencio, destrozando la esperanza de que todo cambie. Esto lo escribió hace poco tiempo mi hija Valentina, porque es muy común escuchar en las calles
como acá se escuchaba en la época de la dictadura militar, por algo se lo llevaron, por algo será, así decían. Y así dicen mucha gente que prefiere seguir ignorante de los acontecimientos que ocurren en México y en otros países de América Latina.